Ay, no. Sots. Joder. Hola. Hola. ¿Qué haces, José? Es una faena. Estaba aclarando y me he mojado. De verdad, es que para una vez que friegas 2 platos... ¿Dónde está Lur? En su habitación, con una amiga. ¿Cómo con una amiga? ¿Cómo con una amiga? A mí no me gusta que traiga a nadie a esta casa sin avisar. No sé, María, si no era una amiga, no le pregunto todo, no lo sé. Ay, Aita, tío, qué asco. ¿Qué quieres? Me he mojado. Lur, ¿quién está en la habitación? ¿Esto qué es? ¿Un cuestionario? No estamos follando. Lur, por favor. Mamá, era broma. Es Marta. Ah, Pues es muy mueja, no la conocía. Como que no la conocías. claro que la conoces, José. Es la de Coldo y Mari José. Pero esos no tienen un chico. Sí, antes sí, Markel. No, antes tampoco, mamá. Marta siempre ha sido chica. Cuando se llamaba Markel también. Bueno, Mira, yo no entiendo nada de verdad, ¿eh? José, de verdad es que a veces se te nota tanto que eres corto. La de Coldo y Mari José. Aquel que parece una chica. Ese. No parece una chica, Aita. Es una chica. Bueno, a ver, cariño, Marta o Markel o... Marta. Marta habrá nacido como ha nacido, pero... Que habrá nacido como ha nacido, pero... ¿Con pito quieres decir? José, deja el trapo de una vez, eso ya está seco. Aún hay que explicaros que hay chicas con pene y chicos con vulva. Mira, yo he quedado con los de la cuadrilla para potear, igual no me... Tú no te vas a ningún lado. Es que ¿qué es ser chico? ¿Y qué es ser chica? Ahí bien. ¿A la derecha? A la derecha. Ahí, ¿Sí? sí, Vale. ahí. Oye, ¿qué es ser chico y qué es ser chica? Hola, venga, así de repente. No, de repente no, es que estaba mirando los cuerpos del cuadro y me ha venido esa pregunta. ¿Qué es ser chica o ser chico? Pues yo qué sé, el sexo, ¿no? Ya, claro, a ver, don teorías, pero ¿cómo diferencias lo que es ser chica y lo que es ser chico? Bueno, es que hay maneras diferentes de ser chico o chico. Ya, pero ¿por qué alguien es chica o chico? ¿Por su comportamiento? No. Por la ropa que nos pongamos, tampoco. Por llevar el pelo corto o largo, tampoco. Y por los genitales, ya sabemos que no. Bueno, y no te olvides que hay quien no se identifica ni como chico ni como chica. Ya. Vale, Aitzi, tú, por ejemplo, ¿qué eres? ¿Yo? Sí. Chica. ¿Por qué? Porque lo siento así. Bueno, es más que eso, es algo que me viene desde dentro. O sea, lo sé. Yo soy chica porque sé que soy chica. Bueno, pues no hay que darle más vueltas. Cada persona sabe lo que es y punto. No es una cosa que se decida o se elija. Lo eres y ya está. Ya, lo que pasa es que vivimos en una sociedad y la manera en la que nos ven y nos miran condiciona cómo vivimos cada una, ese saberse chico o chica. Sí. Y en ese diálogo entre mi autopercepción como chica o chico y la mirada de los demás se va construyendo la identidad sexual. Es decir, mi especial manera de ser la chica o el chico que soy yo mismo. Menudo cuadro. Ya. Lo he explicado un poco difícil, ¿no? Es que... vaya... No, el cuadro. Ya, es precioso, la verdad. Igual se nos ha torcido un poco. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, A ver. un poco para la izquierda. Ahí. Ahí. No, ahí. Ahí está. Sí. De todos modos, qué cosa, ¿eh? Para decidir si un recién nacido es chica o chico, se le miran los genitales. Y en realidad no es más que una suposición, porque habrá que esperar a que ese niño o esa niña crezca y pueda decir lo que es, ¿no? Es que tenemos un jaleo entre el sexo y los genitales. Ya. Mira, yo una vez escuché que la identidad sexual no está entre las piernas. De estar, estaría entre las orejas. ¿Eh? Ahí sí que es un proceso cognitivo, un proceso mental que está en la cabeza. Ah, joder, chulo, qué metáforas. De repente te imagino con una polla en la frente. Sí, hombre, venga, y pa, 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 pa. Bueno, pues como la mayoría de las veces los chicos tienen pene y las chicas vulva, se suele acertar con la suposición que se hace al nacer. A eso se le llama cisexualidad. Cisexualidad. A ver, dilo. ¿No Venga, le Aitzi, podía dilo, poner que un puedes, nombre venga. más facilito? Cisexualidad. Cis-sexualidad. Ahí te he visto, pero no siempre es así. En ocasiones la suposición que se hace al nacer no coincide con lo que esa persona manifestará posteriormente. A eso se le llama transexualidad. O sea, te refieres a que hay chicas con pene y chicos con vulva, ¿no? Eso es. Y también hay que tener en cuenta que hay gente con genitales que no se parecen ni a una vulva ni a un pene. O incluso gente sin genitales. Y eso nos lleva a lo que hemos comentado antes, Sí. Que los genitales que los genitales no determinan no determinan la identidad sexual. la identidad sexual. Oye, ¿lo has explicado de bien? Bueno, pues solo hay una manera de saber si alguien es chica o chico. Preguntándoselo.
Vamos a preguntar. Venga. La identidad sexual. Ser niño, ser niña, tiene que ver con la percepción que cada quien tiene de sí. La identidad sexual es la peculiar manera de ser el chico o la chica que soy. Los genitales no determinan la identidad sexual. En la mayoría de los casos, los chicos tienen pene y las chicas tienen vulva. Y también hay chicas que tienen pene y chicos que tienen vulva. Para saber con certeza si alguien es chica o chico, solo hay una manera: preguntándoselo. Con un pito, ¿quieres decir? Esto ya. Ya está seco eso. Desde hace 20 años está seco eso.